Entonces, más o menos las cosas generales, ¿cierto? Claro todo. O explicado de otra forma, más bien más que claro o no. Ya, entonces, las cosas generales, ¿cierto? Sí, que es lo que explicaba Felipe. O sea,
Ya, chiquillos. Vamos a seguir, ¿les parece? ¿Están por ahí? Ok. em, Primero, ¿les quedó alguna duda de lo que dijo Felipe respecto al monopolar, al bipolar tradicional, al bipolar avanzado, al armónico? A mí me ¿No? gustaría igual una una. Ya, perfecto. No, me No parece tengo ningún perfecto. problema en escucharlo de nuevo. Ok. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Además hay algunos videos que compartimos con Felipe, pero hay otros que no. Entonces puede ser un poquito más claro todo. O explicado de otra forma, más bien más que claro o no. Ya, entonces, más o menos las cosas generales, ¿cierto? El monopolar, ¿cierto? Lo podemos ocupar para hacer cortes, para hacer coagulación, ¿cierto? O hacer una mezcla de ambos, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que explicaba Felipe en un momento? Dependiendo de el modo en que yo lo ocupe, que eso significa que a la medida que yo voy cambiando los modos de la máquina, voy a estar entregando otro tipo o un tipo diferente de electricidad, ¿cierto? Con una diferente amplitud y diferente frecuencia. Cuando yo cambio estos modos, ¿sí? Voy a tener un resultado diferente en el tejido. ¿Sí? Que es lo que explicaba Felipe. O sea, si yo tengo una alta frecuencia, pero con poca amplitud, finalmente eso se va a traducir en un corte puro. Por eso dice aquí corte puro. Eso significa que va a cortar muy bien, pero va a coagular muy mal. ¿Ok? En cambio, cuando yo ocupo el modo de coagulación, en donde la electricidad, el tipo de electricidad que entrega o la forma de entregar esa electricidad, más bien dicho, es muy diferente porque es la amplitud alta, pero la frecuencia muy espaciada, baja frecuencia. Ese tipo de entrega de electricidad va a generar en el tejido una coagulación muy buena, pero un corte pésimo. ¿Me entienden? Entonces los dos extremos son muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es poner o seleccionar programas o modos que estén a la mitad, ¿sí? Por ejemplo, un Blend uno que es 50-50. Eso significa que va a cortar, pero como 50% de lo mejor que podría ser, y va a coagular, pero como 50%. O sea, ni bueno ni malo, pero de los dos va a tener. Entonces tú podrías hacer un corte de tejido con una coagulación mejor, ¿sí? Y así tú puedes ir cargándote más hacia la coagulación que el corte o más hacia el corte que la coagulación. En lo personal, yo nunca ocupo eso. ¿Por qué? Porque el monopolar igual tiene la diferencia entre corte y coagulación con los botones, ¿sí? Entonces ocupo 100% en el que es el corte y 100% coagulación en el que es coagulación. Tú los blend, los combinados, tú los ocupas en el corte. Yo nunca corto con eso, porque también sabemos que entre más cercano a coagulación, mi daño térmico es mucho mayor. Mi daño del tejido colateral es mucho mayor. En definitiva, quemo mucho más el tejido. Y en los cortes puros es mucho menor el daño. ¿Ok? Eso es importante. Además, tenemos que saber que hay diferentes técnicas que se pueden ocupar en esto. No voy a ahondar en esto, pero son cuatro, ¿cierto? No es solo el corte ni la coagulación, sino que hay otros que son la fulguración y la desecación, que se ocupan en ciertas, en cosas muy puntuales. ¿Sí? Por ejemplo, la sinfisiodesis, que es una técnica para displasia de cadera para los 3 meses de edad, 3, 4 meses de edad, hacemos fulguración, por ejemplo. ¿Sí? También hacemos fulguración en colecistectomías complicadas, en donde tenemos que dejar la pared del lecho, la pared de la vesícula que está en el lecho hepático, ¿sí? Cuando están muy inflamadas, muy adheridas, no podemos sacarla completa, si no se nos va a desangrar entero, va a ser un desastre. Entonces dejamos esa parte de la vesícula ahí. Pero hay que literalmente quemar, destruir toda la mucosa de la vesícula para que no siga produciendo.
¿sí? Y eso se hace con monopolar, con fulguración. Fulguración es como dijo Felipe, ¿quién dijo que tiraba los rayos? No sé, yo sé, ese gallo, ¿sí? Ok. Eh, Eso les podría decir, que es más o menos lo que dijo Felipe. Obviamente tiene un circuito que hay que respetar. Ah, lo otro, que creo que no lo dijo, que es lo de la placa. Sí, la placa tiene que estar en 100% contacto o cercano al 100% contacto con el paciente, porque si queda muy poco, eso sí lo dijo Felipe, ¿cierto? En donde se concentra la energía en ese punto de la placa y va a quemar al paciente. Pero también la placa tiene que estar lo más cerca posible de donde yo voy a hacer el efecto del bisturí. Porque si está muy lejos y yo entre el electrodo activo, que es mi bisturí, y el electrodo pasivo, que es la placa, si la placa está muy lejos y entre medio de este viaje de la electricidad tengo, por ejemplo, una pinza del electrocardiograma, y que es una pinza de metal y que tiene un contacto pequeño, ahí se va a quemar el paciente. ¿Sí? Porque recuerden que la electricidad que se, que se concentra aquí para cortar o coagular el tejido, rápidamente lo absorbe todo el cuerpo y se distribuye por todo el cuerpo. Entonces esa energía tiene que salir por alguna parte y para eso es la placa, porque llega a la placa y la placa lo absorbe y se lo lleva a la consola de vuelta. ¿Sí? Entonces si no alcanza a llegar a la placa porque hay algo entre medio metálico, se va a concentrar en esa parte metálica y lo va a quemar. ¿Sí? Bien. ¿Algún paciente en el que no se puede ocupar? Pacientes con marcapaso, cirugías de corazón, por ejemplo, una pericardiectomía, totalmente Mm, contraindicado. mm. Sí. Y generalmente se trata de no ocupar en la zona rostral, ¿sí? Por el riesgo de que tenga que filtre oxígeno, ¿sí? Y con la chispa del electro, ¡puf! Explotemos, ¿sí? Ahora, yo lo he ocupado igual en boca, en rostro, pero diciéndole al anestesista, ¿estáis seguro que tenéis bien todo así, el CAF inflado y todo segura? Sí, sí, segura, ya, ok. Sí, pero el oxígeno es flamable. Ya, aquí está un poco el resumen de lo que yo les decía, ¿ven? La dispersión es mayor, la dispersión térmica es mayor en la medida que nos acercamos a la coagulación y menor si nos acercamos al corte. Obviamente la carbonización de tejido es mayor, proporcionalmente es lo mismo. Y el voltaje es menor en corte, mayor en coagulación, ¿sí? Bien. Bueno, y en el anterior puede llegar incluso, dependiendo de cómo lo usemos, si lo usamos indebidamente, podemos llegar incluso a 200 grados, ¿sí? Que lo que el paper que mostró Felipe, que también lo voy a mostrar, dice más de 100, ¿sí? No hasta 100. Sí, puede llegar hasta 200 grados perfectamente, dependiendo de cómo lo ocupemos, la potencia que ocupemos, el tiempo que lo ocupemos, ¿ok? Bien. Bla, 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 bla. Vamos a ir más o menos rápido. Pam, pam. Bueno, el bipolar tradicional también lo mismo, depende mucho, como no hay un control de la potencia y del tiempo que lo ocupemos, sino que nosotros regulamos eso y nos podemos pasar, puede también llegar a temperaturas mucho más elevadas, ¿ya? Y en este caso, el bipolar, oye, que algo pasó con mi computador, no sé qué pasó. A ver, denme un segundo. Recuerdo también que con el monopolar creo que se podía transferir como a la pinza. El monopolar, sí, Sí, ya. sí, se puede Eso transmitir a no. la pinza. Ah, ya. Pero como para hacer la misma función la pinza. ¿Cómo? O sea, es que como, yo vi que como que la pinza, o sea, no se lo usan como un ayudante durante la para disminuir tal vez la temperatura o No, no, no. Los efectos descritos ocurren igual si ocupa la pinza o, o-
durante la, para disminuir tal vez la temperatura? O No, 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 los efectos descritos ocurren igual si ocupas. usan como una ayudante, la misma función la pinza. ¿Cómo? O sea, es que como, yo vi que como que la pinza, o sea, no se lo usan como un ayudante durante la, para disminuir tal vez la temperatura. O No, 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 los efectos descritos ocurren igual si ocupas la pinza o el bisturí directo. Solo ah, que es más correcto. eficiente Ujú. la coagulación de un vaso sanguíneo si lo ocupas a través de una pinza por la prensión que genera. Ya, más que nada por eso. Ya. Sí, Ujú. sí. Entonces, el bipolar tradicional, bueno, lo mismo, tenemos que tener cuidado de ocuparlo a discreción, con potencias lo más bajas efectivas, el menor tiempo posible, ¿cierto? A veces es un poco difícil. Bueno, esto es lo mismo que el mismo video que mostró Felipe. Y dije, uy, ese video ese es mío. Ya ni sé de quién es cuál video. Y lo mismo que también comentó Felipe, en la medida que van bajando las burbujas, es cuando el tejido te dice, estoy listo. Sí, es un poco subjetivo. Así que nosotros hacemos varios planos de coagulación antes de cortar de forma fría con una tijera. ¿Sí? Aquí, antes de cambiar la pinza bipolar, aprovechamos de coagular lo más posible antes de hacer el corte para no estar metiendo, sacando. Subjetivo. Así que nosotros hacemos varios planos de coagulación antes de cortar de forma fría con una tijera.
Aquí, antes de cambiar la pinza bipolar, aprovechamos de coagular lo más posible antes de hacer el corte para no estar metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo, sacando. Era un proceso mucho más lento cuando teníamos los bipolares tradicionales, ¿cierto? Versus los selladores de vaso que ahorraron un montón de tiempo hoy en día en la cirugía. Ven y ahí queda totalmente coagulado. Pero estos no sellan vaso, entonces son hemostasias que permiten la coaptación de vasos de 2 3 milímetros máximo, ¿ok? Están un poco limitados. Ahora, la ventaja es que es mucho más seguro que el bipolar, porque los dos electrodos, ¿cierto? El activo y el pasivo están en la misma pinza, ¿sí? Entonces la electricidad no pasa a través de todo el cuerpo del paciente. Entonces las probabilidades de quemarlo en alguna otra parte desaparecen. ¿Sí? Por eso es que yo les decía que hay algunos colegas o médicos que ya no ocupan monopolar, hacen los cortes con bisturí frío y coagulan lo que tengan que coagular con bipolar tradicional, ¿sí? Además, la dispersión térmica del bipolar tradicional es mucho menor, ¿sí? Como tiene más potencia de coagulación, uno lo ocupa menos tiempo y su estructura también hace que tenga menos dispersión de calor, ¿ok? Los bipolares avanzados, la verdad, tienen la misma tecnología, es el mismo tipo de electricidad del bipolar tradicional, ¿ya? Solo funcionan para coagular, ¿ok? A diferencia del monopolar que también corta. Sin embargo, como les dijo Felipe, aquí tenemos la ventaja de que tienen eh, una, una hoja de bisturí interna, mira. Fíjense, aquí este es un video comercial, ¿cierto? De una marca en donde muestra claramente cómo la electricidad va pasando de una hoja a la otra, ¿cierto? Polo activo y polo pasivo, ¿cierto? Es como si fuese la placa. Y fíjense cómo se van fusionando y entrelazando las fibras colágeno, que eso no lo logra el bipolar tradicional. Y eso hace que no solo coagule, ¿cierto? Las proteínas que están en las paredes de los vasos sanguíneos, sino que se fusionen las paredes. Y ese selle, por eso se llaman selladores de vaso, genera una hemostasia definitiva. Han probado, han hecho diferentes estudios para medir cuánto resiste esa fusión, ese selle de estos bipolares, y han llegado a 1200 1500 milímetros de mercurio. O sea, imagínense, un gallo muriéndose de hipertensión, ¿cierto? Una sistólica llega a 200, con riesgos de accidentes cerebrovasculares, etcétera, con 200. Y estos gallos resisten, el más penca resiste como 1100 milímetros de mercurio. Entonces, la verdad es sumamente seguro, por eso se llaman selladores de vaso. Entonces, además de sellar muy bien, como estos tejidos se van desecando, van perdiendo agua, eso lo detecta el equipo a través de la resistencia que tiene el paso de la electricidad. Mira que son inteligentes los weones. Porque ¿qué hicieron? Detectaron que siempre la electricidad al pasar por un tejido tiene resistencia, ¿sí? O sea, la velocidad y la cantidad de electricidad que pasa de un lado para otro va a ser diferente si el tejido tiene harta agua o poca agua. ¿Cierto? Entonces los gallos detectaron que ya en un tiempo, cuando se deseca hasta cierto punto, es suficiente, está sellado. Y eso lo detecta el equipo. Entonces, aparte de sellar muy bien, te dice cuándo selló bien y detiene el aporte de electricidad. Y eso genera también que tú no dañes térmicamente más de lo que corresponde ese tejido, a diferencia del bipolar tradicional que tú estás con la burbujita, que no sabes cuándo está listo, entonces lo quemáis un poco más de lo normal porque no queréis que sangre, ¿me entendí? Entonces, muchísimo más eficiente, ¿ya? Y una vez que el equipo te dice, oye, compadre, ¿todo bien? Tú apretáis un botón, un gatillo, y ese gatillo hace que una hoja de bisturí interna corte el asunto. Listo. Maravilloso. Maravilloso. ¿Ok? Y los bisturí ultrasónicos o armónicos, como se llamen, bueno, también lo mostró Felipe, son muy versátiles, sirven mucho para hacer disecciones. Se puede ocupar como un bisturí como tal, con la hoja abierta, pero cuando tú lo cierras es porque está haciendo fricción y corta por fricción. Corta y coagula por fricción. ¿Sí?
Muy práctico para tumores de una prostatectomía hecha por Felipe, ¿cierto? Aquí yo estaba de segundo cirujano. Y para hacer toda la disección peritumoral, eh, muy práctico para tumores de una prostatectomía hecha por Felipe, ¿cierto? Aquí yo estaba de segundo cirujano. Y para hacer toda la disección peritumoral, muy práctico para tumores de una prostatectomía hecha por Felipe, ¿cierto? Aquí yo estaba de segundo cirujano. Y para hacer toda la disección muy práctico para tumores de una prostatectomía hecha por Felipe, ¿cierto? Aquí yo estaba de segundo cirujano. Y para hacer toda la disección peritumoral, muy práctico. Incluso la parte de la uretra, bien digo, ¿cierto? Entre la próstata y la vejiga. Mira, aquí vamos a ver un poquito más adelante, en donde Felipe hace una inciso punción, miren casi. Una inciso punción con la hoja abierta, o sea, con la hoja fija que se mueve a velocidades ultrasónicas, y una vez que hizo la inciso punción, ingresa y ahora sí lo ocupa con la hoja cerrada que hace la fricción contra una cerámica, que es una parte blanca, y de hecho aquí ya entramos al lumen
y se ve la sonda que está desde el orificio uretral externo hasta la vejiga, ¿cierto? Un sondaje eh, tradicional. Y fíjense ahí, ahí está, ¿sí? Y ahí está la sonda. Tradicional y fíjense ahí. Ahí está, ¿sí? Y ahí está la sonda. Tradicional y fíjense ahí. Ahí está, ¿sí? Y ahí está la sonda. Con un poco de sedimento, ¿sí? La retiramos un poquito y sigue el corte completo para retirar la próstata. Esta era una prostatectomía radical con anastomosis uretrovesical. ¿Sí? Seguramente la van a ver en algunos
sigue el corte completo para retirar la próstata. Esta era una prostatectomía radical con anastomosis uretrovesical. Sí, seguramente la van a ver en algunos de las conferencias de Felipe. Bueno. Y fíjense, corta y coagula perfectamente. Los tradicionales, los armónicos tradicionales, hasta 5 milímetros de vaso sanguíneo, sin embargo, hay algunos que logran hasta 7 milímetros de vaso sanguíneo, al igual que los selladores de vaso. ¿Sí? Y este es el mismo paper que mostró Felipe, en donde indiscutiblemente se ve cómo el monopolar, ¿cierto?, logra de mala forma, digamos, las mayores temperaturas en las diferentes pruebas. Estos gallos hicieron pruebas en diferentes potencias, ¿cierto? O modos, dependiendo del instrumental, ¿cierto? Monopolar, bipolar tradicional, bipolar avanzado y armónico y en diferentes potencias, como les digo, y en diferentes tiempos. Estos fueron 5 segundos, 10 segundos y 15 segundos de acción. ¿Ok? Y fíjense que en todo, sobre todo en los que están más tiempo en uso, el bipolar se dispara, ¿sí? Y el armónico, que este rosadito tenue, generalmente se mantiene bastante bajo. Eso es como la norma general. Sin embargo, fíjense lo siguiente, hay que tener mucho cuidado con lo que les voy a decir. Este primer gráfico y comparativo es de las lesiones a 1 centímetro, ¿cierto? De la pinza, o sea, la temperatura del tejido a 1 centímetro de la pinza, ¿ok? O sea, el daño colateral a distancia, ¿sí? Y la mayoría de el bipolar tradicional y los avanzados están a piso, ¿cierto? Y esto es porque aumentan mucho la temperatura, sobre todo el armónico y el ligature, pero a una distancia mucho menor. Hoy en día las diferentes marcas compiten, no, yo hago un daño colateral hasta 2 milímetros, otro hasta 3 milímetros, ah, eres penca. Oye, pero entre 2 y 3 milímetros es nada. Así que todos en general son súper buenos. Pero a ese rango están compitiendo. Creo que el más de baja categoría son 4 milímetros de distancia, ¿sí? Y aquí lo están midiendo en 1 centímetro, en 10 milímetros de distancia, muy por fuera de lo que están haciendo hoy en día estos instrumentales más avanzados. Y sin embargo, el monopolar igual los quema, pero heavy. Entonces, por eso, ojo con el monopolar, siempre toques suaves, en poco tiempo, la potencia menor que logre el cometido, ¿cierto? Siempre a discreción, ¿ok? Entonces, también hicieron una comparativa al lado de la hoja, o sea, el tejido justo adyacente a la hoja del instrumental o de la punta del instrumental. Y fíjense acá que en la medida que aumenta el tiempo y la potencia, ¿cierto? El armónico empezó a subir. Fíjense acá que ya 15 segundos, pero una potencia baja. Pero con potencias más altas y un tiempo más alto, fíjense, y con la potencia más alta, incluso sobrepasan las temperaturas del ligature y el bipolar tradicional. ¿Sí? Y también midieron la misma punta del instrumental. ¿Sí? Y fíjense que en la misma punta del instrumental, ya no la temperatura de tejido, sino que la punta, el armónico se sobrepasa, nunca como el monopolar, ¿sí? Pero sobrepasa respecto a los otros que el bipolar tradicional y ligature, ¿sí? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Es que siempre ustedes tienen que conocer los pros y contras de cada instrumental. Todos tienen sus detalles. Depende de cómo uno los use. ¿Sí? Lo mismo que yo les decía del monopolar. Aquí el monopolar queda súper mal parado. Pero si tú lo ocupas a discreción, con una potencia baja, no como algunos que le ponen 100 y Hattori Hanzo y ¡pam! ¡Guau!
¿Me entienden? Entonces, son útiles en la medida que sepamos usarlo. ¿Ok? Ok. ¿Dudas con eso? ¿Complementé un poquito lo que había hablado Felipe? Algo. Ok. Bien. Entonces, dentro de la síntesis, que es la última parte de la conferencia de hoy, lo vamos a hacer rápido porque la hora apremia. ¿Tienen una reunión ahora, dijeron? ¿O algo así? Y al terminar la clase. Ya, o sea, apúrate, Lobato. Queremos ir a acostarnos. Ya. Bueno, dentro de lo que es la síntesis, ¿cierto? Obviamente lo que más ocupamos en la vida quirúrgica son las suturas, lejos, ¿ya? Hay otras formas, pero las suturas son nuestros fieles aliados, son lo que siempre vamos a tener en un pabellón, espero. Son lo que nunca nos van a fallar, ¿sí? Espero. Pero versus, no sé, pues, un bipolar tradicional, un monopolar, se puede, no sé, echar a perder el cable en la misma consola, ojalá que no, pero puede ocurrir. Pero las suturas siempre las vamos a tener. Y si se nos cae una, abrimos otra y da lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos que saber que tienen diferentes medidas, ¿cierto? Están las medidas de USP, tienen su equivalente en milímetros. Esto ya todos lo conocemos, ¿cierto? Generalmente nuestros rangos son de entre 1 a 4,0 en cirugías como tradicionales de un cirujano promedio, ¿cierto? A no ser que empecemos a hacer microcirugías, que ya del 5,0 para abajo ocupamos, o si hacemos cirugía de animales mayores, que también nos sobrepasamos del 1, ¿cierto? Ocupan unas cuerdas o casi. También tenemos que saber que no solo hay diferentes tamaños, sino que hay diferentes características. Y las características más típicas que nos manejamos, ¿cierto? Es si son multifilamento o monofilamento y si son absorbibles o no absorbibles. También hay otras características como sintéticas, naturales, etcétera, de mayor, menor seguridad de nudo, bla, 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 que también tenemos que conocerlas, pero son un poquito más al callo, ¿sí? Dentro de la estructura en sí de la sutura, sabemos que hay en monofilamentos puras, ¿cierto? En donde es solo una estructura y multifilamentos que pueden ser multifilamentos trenzados, como las que vemos acá, que es muy común, ¿cierto? Por ejemplo, el ácido poliglicólico es así, o otras que son torcidas, ¿sí? Ahora, hay algunas que son mixtas, que son multifilamento, pero están recubiertas por un material liso monofilamento, ¿cierto? Que dan ciertas características de ambas, ¿ok? Ahora, lo que hay que entender es que el monofilamento en general tiene menos efectos cizalla, ¿cierto? Menos efectos traumáticos al momento de pasar la sutura por el tejido, que eso es bueno, es positivo para el monofilamento. Además, no tiene intersticio en su estructura interna y eso hace que tenga menos capilaridad, menos atracción de posibles bacterias, ¿cierto? Que después no se puedan atacar con antibióticos, producto que está en un sitio en donde no llegan los antibióticos, ni los macrófagos, ni nada de eso. Entonces también es un punto positivo respecto al uso de monofilamento en zonas contaminadas, ¿cierto? Síntesis de intestino, síntesis en zona o uso de suturas en zonas infectadas, ¿cierto? Como para hacer una ligadura, etcétera. Y las multifilamentos, bueno, también tienen su gracia, digamos, son más económicas de repente. La mayoría en general tienen mejor seguridad de nudo, sin embargo hay algunos monofilamentos que son un poquito más caras, pero que tienen excelente seguridad de nudo, ¿sí? Lo otro que tenemos que saber no solo es su estructura, sino que sus características generales.
¿ya? Y esto aquí les toca harto estudio porque nosotros tenemos la misión, ¿cierto?, de conocer qué naturaleza es nuestra sutura para saber si es absorbible o no, en cuánto tiempo se absorbe, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con la fisiopatología de cada tejido, es qué sutura yo voy a ocupar, si va a ser absorbible, si yo pretendo que desaparezca, voy a necesitar que desaparezca lo antes es posible en la medida que el tejido repare con la presencia de la sutura, ¿sí? Los voy a explicar un poquito más adelante. Además salen en el mismo sobre todas las otras características respecto al tipo de aguja, ¿cierto? Al largo de aguja, a la cuerda de la aguja, ¿cierto? La forma de la aguja, si es medio, eh, dos quintos, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta? Cinco octavos, etcétera, que son más cerradas, que son para cirugías más específicas. Por ejemplo, los que hacen traumato, la 5 octavos nos sirve mucho para pasar la sutura lateral para el ligamento cruzado a través de la favela, ¿cierto? Etcétera. Y también nos va a informar el tipo de punta. Muchas veces vamos a necesitar una punta traumática, por ejemplo, para tejidos más nobles como síntesis de intestino, pero otras veces vamos a necesitar puntas que tengan filo, que sean cortantes, para tejidos más resistentes como la piel. ¿Sí? Si nosotros ocupamos una traumática en la piel, nos va a costar un poquito pasar. Y si ocupamos una cortante en intestino, podemos pasarnos de en las zonas de seguridad, ¿cierto? Si es que queremos hacer, por ejemplo, un Gambí modificado, podemos no tener la sensibilidad de detectar bien la submucosa, eh, etcétera. ¿Sí? Aquí les dejo perdón, aquí les dejo un torpedo, ¿cierto? De las abreviaturas, ¿cierto? Que salen en el sobre respecto a la forma y cuerpo y punta de las agujas. Por ejemplo, la que teníamos antes era una HR, que es la típica traumática. La H significa que es de medio círculo, ¿cierto? 180 grados. Y el R es que es de cuerpo redondo, ¿sí? A traumática clásica. Por ejemplo, eh, ¿dónde está? Las de piel, las típicas de piel son DS, ¿sí? Que son de 3 octavos, ¿sí? Un poquito más abierta y triangular, que significa que tienen corte, como esta, ¿cierto? Triangular en su cuerpo, ¿sí? Entonces entran muy fácil y se siguen deslizando muy fácil. Déjame ver si es que aquí salía. eh, Aquí está, pues, DS, ¿sí? DSMP. ¿Sí? Esa es típica de piel, dafilón, que es una poliamida, un nylon, ¿sí? Y por ejemplo acá un monosin, que es monofilamento, generalmente para estructuras internas, una HR también, ¿sí? Ok, no los voy a aburrir con eso. Aquí teníamos diferentes ejemplos, pero vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Bien, entonces, según sus características, el fabricante incluso propone o recomienda, ¿cierto?, el uso en los diferentes tejidos. En algunos tejidos está muy indicado, en otros medianamente indicado y en otros contraindicado, ¿ya? Ahora, más que aprendernos esta tabla de cruces, yo les recomiendo aprenderse cada característica de cada material quirúrgico, ¿cierto? Y en base a ese conocimiento, ocupar el criterio suficiente para destinar a qué tejido voy a usar este material. Porque puedo tener un mismo tejido, pero en un escenario diferente. ¿Sí? Un escenario con más tensión o con un paciente inmunodeprimido que va a tener una cicatrización mucho más larga, por ende voy a necesitar un material que se absorba mucho más lento, etcétera. ¿Ya? Entonces yo creo que es mucho más útil aprenderse las características, por ejemplo, en cuánto tiempo pierde la mitad de su resistencia, que es más o menos lo que expresa acá, ¿sí? En esta tabla, en la parte media. Por ejemplo, el Monoplas, ¿cierto? Que es polidioxanona, que el PDS en la otra marca más conocida, ¿cierto? La absorción es muy lenta, ¿sí? Recién pasadito el mes pierde el 50%.
En cambio, un Novosim, que es ácido poliglicólico, que lo ocupamos mucho, ¿cierto? Antes del mes, antes, a las 3 semanas ya está perdiendo el 50%. A las 2 semanas pierde el 35% por ahí. La polidioxanona a las 2 semanas pierde recién el 14% de su resistencia. Entonces hace que esté mucho más tiempo presente para darle tiempo al tejido que repare. ¿Sí? Entonces nosotros así tenemos que pensar finalmente. ¿Ok? Bueno, más ejemplos, eso se los dejo cuando les pase las diapos, se los dejo ahí, ¿cierto? Hay muchos ejemplos, pero lo importante es esto, ¿sí? Entonces, nosotros con ese conocimiento de en cuánto tiempo se absorbe, en cuánto tiempo pierde tanta cantidad de resistencia, yo lo tengo que comparar con las velocidades de reparación de los tejidos de mi paciente. Esto es un aproximado porque va a depender mucho de la edad del paciente, del estado clínico del paciente, ¿cierto? Sabemos que los más cachorros reparan más rápido versus los viejos, pero también sabemos que un paciente cuchinoide va a reparar mucho más lento que un paciente sano, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esas variantes en la cabeza y tratar de llegar a un aproximado en cuanto a la reparación del sujeto. Sin embargo, a modo general, sabemos que, por ejemplo, la vejiga y el útero son los tejidos que reparan más rápido. Se habla que en las 2 o 3 semanas posterior a una cistotomía, por ejemplo, y una síntesis, eh, ya recupera el 100% de su resistencia. O sea, ya a las 2 o 3 semanas me olvido de la sutura, dice la vejiga, yo ya me afirmé sola, estoy impecable, ¿cierto? Bueno, después viene la fase de maduración, pero como cirujanos nos interesa la recuperación de la fuerza tensil por parte del tejido. Y en base a eso nosotros pensamos en el tipo de sutura. Además también, como les decía, pensamos en el tipo de filamento si es que es una zona contaminada. Muchas veces cuando estamos operando vejiga es por, no sé, por un cálculo y la mayoría de las vejigas con cálculo están contaminadas, ¿sí? Entonces voy a elegir monofilamento. Además sabemos que ciertas tipos de sutura, ¿cierto? Como la poligalactina 910 reaccionan, ¿cierto? A la orina y se deshacen más rápido, incluso pueden provocar cálculo, solo por la exposición. Entonces tenemos que tener ciertos conocimientos ¿cierto? A la orina y se deshacen más rápido, incluso pueden provocar cálculo, solo por la exposición. Entonces, tenemos que tener ciertos conocimientos de características tanto del tejido como de las suturas para poder hacer una combinación idónea. Sabemos entonces que el intestino el intestino delgado y el estómago, ¿cierto? A los 14 días ya recuperan como el 75% de su resistencia, que eso está bueno, ¿sí? Es más o menos rápido. También en el intestino sabemos que a los 4 o 5 días empieza el depósito fuerte de colágeno y ya empieza a haber una impermeabilidad adecuada. ¿Sí? Si las suturas se mantienen ahí a los 4 o 5 días, ya es difícil que filtre, a no ser nuevamente que tenga algún factor adyacente, ¿cierto? Una enfermedad metabólica o un estado metabólico comprometido puntual en ese paciente, ¿cierto? Un paciente séptico, con edema intestinal, en CIRS, etcétera, ¿cierto? Bueno, y asimismo tenemos que ir viendo cada tejido, ¿sí? Eso es parte de
el conocimiento que tiene que tener un cirujano al momento de operar algo en particular. Y en la medida que se esté metiendo en alguna especialidad, bueno, en su tejido en particular, sabemos que el colon se demora mucho más. Fíjense que a las 2 semanas, igual que el intestino, solo recupera el 50% de su fuerza tensil. Entonces, probablemente aquí nosotros vamos a estar eligiendo un PDS, ¿cierto? Una polidioxanona, en vez de un monosin, que es una combinación de componentes, ¿cierto? Pero que la fuerza tensil la pierde rápidamente. A los 10 14 días ya perdió el 35% de su fuerza, ¿sí? Es de absorción intermedia. Y bueno, el hueso, que también está dentro de los conceptos de tiempos, se demora muchísimo más, ¿cierto? Pero aquí no vamos a ponerle sutura. ¿Ya? Ahora, este gráfico en cuanto a protagonismos de cada fase es lo mismo para todos, solo que los tiempos son diferentes, ¿ok? Incluso en el hueso es lo mismo. Entonces, fíjense acá estamos con, oye, ¿qué le pasó a mis videos? Algo pasó en mi computadora. Bueno, ahí estábamos sacando un calculito chiquitito, ¿cierto? Y ahí teníamos que hacer una cistografía, ¿sí? Lo hicimos en dos planos, ¿sí? Mucosa muscular y serosa muscular, ¿sí? Hacemos las pruebas de fuga, perfecto, nos vamos felices para la casa. Maravilloso. Sí. Intestino, bueno, lo mismo, aquí teníamos una intususcepción gigante, hizo una necrosis de una gran parte del intestino, era un perro grande, pero igual sacamos una gran parte del intestino, de hecho hizo síndrome de intestino corto, pero que lo superó al mes, tuvo un mes con diarreas crónicas, pero lo superó, hicimos una enteroanastomosis, ¿cierto? Y lo superó. Bueno, entonces, ¿crees? Uy, estoy un poquito pasado, chiquillos, discúlpenme. Entonces, dentro de lo que estamos terminando igual, dentro de lo que son los patrones de sutura, esto también les toca estudiarlos, pero me gustaría que tuviéramos una visión general de ellos, ¿cierto? Sabemos que hay diferentes características como los que afrontan los tejidos tal cual estaban anatómicamente previo al abordaje, que se llaman de aposición. Hay otros que son invaginantes, que van a afrontar sus serosas, ¿cierto? Que tiene ventaja y desventaja, ¿cierto? Van a demorar más en cicatrizar, pero son más impermeables, ¿cierto? A cualquier fuga, se ocupa mucho en órganos cavitarios, ¿cierto? Como estómago, intestino. Pro y contra, la verdad. Hoy en día en intestino se trata de no ocupar mucho porque puede hacer estenosis del canal, ¿cierto? Nosotros para mejorar la impermeabilidad o las posibles fugas podemos hacer parches serosos o mentalizaciones. Parches serosos andan mejor, pero en otros cavitarios sin problema lo podemos hacer en estómago, en vejiga, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo hoy en día, si es que ocupo un invaginante, es hacer una posicional previo. Hago una posicional para favorecer la cicatrización y encima de ese un invaginante, ¿sí? Están también los de tensión, que en lo particular no me gustan mucho. Yo sé que hay veces que no te queda de otra que hacerlo. Sin embargo, creo que cuando estás en el escenario o la situación de que tenés que ocupar una sutura de tensión, es porque algo se te fue, algo quizá hiciste mal o algo no consideraste, porque sabemos que al aumentar la tensión en un afrontamiento, de tejido, sabemos que entre más tensión, más posibilidades de fracaso en esa síntesis, porque al aumentar la tensión en ese tejido, también estamos disminuyendo la irrigación de ese tejido, ¿sí? Recuerden que al momento de tensionar un tejido, los vasos sanguíneos se colapsan, ¿sí? Entonces, insisto, entre más tensión, más hay que pensar que algo hice mal o algo pude haber hecho diferente. Por eso a mí no me gustan mucho los puntos de tensión, no porque no sirvan, van a servir igual, pero vaya a tener muchas más probabilidades de que se necrosen los bordes, ¿ya? Eso los puede hacer con capitones, en diferentes formas, cerca, lejos, lejos, cerca, puntos de Halsted, hay un montón, ¿cierto? Se ven así, ¿cierto? También podemos hacer incisiones de relajación para distribuir fuerzas, que tampoco me gustan mucho. Son útiles, pero no me gustan porque son heridas abiertas en definitiva.
que pueden predisponer a infecciones, ¿sí? Entonces me gusta mucho más o encuentro más elegante hacer una plastía y dejar todo cerradito que hacer eso. Ahora, ¿lo he hecho? Sí. A veces no te queda de otra, no lo planificaste bien, no hiciste una tricotomía, no te esperabas eso y es una solución, ¿sí? Bien, y por último, entonces me gustaría que entendiéramos también la elección de, el material y la elección del patrón de sutura, ¿cierto? Según ciertos criterios. ¿Ustedes cómo seleccionan un patrón de sutura? Por ejemplo, este es una varioesterectomía y tengo que cerrar el plano muscular. ¿Cómo ustedes seleccionan el tipo de patrón que van a utilizar? ¿Se lo seleccionan porque siempre fue así, siempre les dijeron el músculo es X o tienen otro criterio o tienen varias opciones de síntesis para ese plano? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el criterio de elección de un patrón de sutura en este caso? O aristrectomía, plano muscular. O sea, yo por lo menos me fijo en la tensión que va a haber. No es lo mismo un perro grande que un perrito chiquitito. ¿Cachai? O sea, la cantidad de tripa, por decirlo así, la fuerza que van a ejercer sobre él. O sea, a veces, claro, en un perro grande, mejor hago puntos separados, me aseguro, versus de repente un perrito más chiquitito que puedo hacer una sutura continua y no va a pasar nada. O sea, Ujú. yo por lo menos en ese sentido me preocupo un poco de eso. Ya, Y entonces, también, Rocío, lo y que... también, y también de la actividad del animal, porque hay perritos que son súper quietos y claro, también puedo confiarme y si no, si es un perro que es súper inquieto, no, chao, o sea, ocupar todas las herramientas posibles y asegurarme de que no vaya a haber dehiscencia. Ya, ahí dijiste dos cosas súper relevantes. Una es que aumentas la seguridad cambiando tu patrón. Eso es lo que dijiste. O sea, tú entiendes que hay una exigencia del tejido o un escenario particular. Porque esto es músculo. Pero si tú haces una síntesis de un músculo, de un abordaje del húmero, no es el mismo escenario. Es el mismo tejido, pero no es el mismo escenario. El músculo que estáis afrontando acá no está recibiendo ningún peso de nada. Y si se abre acá, te da lo mismo, de hecho. ¿Sí? Y acá, como tú dices, está recibiendo todo el peso de las vísceras. De hecho, el plano muscular es el plano que principalmente va a aguantar el peso de las vísceras, más que el subcutáneo y la piel. Así que en este caso, a ti te preocupa la seguridad, ¿cierto? ¿Qué más te preocupa? Porque además de la seguridad, dijiste que cambiabais el continuo por el discontinuo, ¿cierto? Y que así mejoraban la seguridad. Eso está perfecto, ¿cierto? Sabemos que un discontinuo es más seguro que un continuo. El continuo se rompe en un lado y se desarma entero. El discontinuo se rompe en un lado y todos los otros siguen actuando. Es más seguro, ¿sí? Entonces, está perfecto eso. En definitiva, lo que yo les quiero transmitir es que ese es el análisis que tienen que hacer. Ustedes tienen que ver qué exigencias tiene ese tejido, no solo por su naturaleza, no solo por ser músculo, sino que por el escenario en el que está viviendo y en el que tiene que reparar ese músculo. Entonces, tiene que aguantar harto peso. Ya podemos ahí diferenciar entre perros grandes, perros chicos, lo que queráis, pero ya tiene una responsabilidad gigante esa síntesis. ¿Sí? Entonces, seguridad. ¿Cómo evaluamos o sea, cómo mejoramos la seguridad? Con un discontinuo. Entonces, ya sé que todos los continuos los voy a dejar como segunda opción, en otro plano, ¿sí? Y probablemente priorice los discontinuos. ¿Qué otra cosa me fijo en este plano? Son dos cosas más. Son tres exigencias en este plano, que está un poco relacionado a lo que tú dices en cuanto fijo en este plano. Son dos cosas más. Son tres exigencias en este plano, que está un poco relacionado a lo que tú dices
cuanto a peso, a carga. Tiene que ser seguro, pero además de seguro, ¿qué más tiene que ser? Ya, seguro, discontinuo, listo. Sí, po. Pero hay Y que varios sea más discontinuos. grueso también, que el hilo, por lo menos el grosor de la sutura que utilices sea más gruesa. Ya, el grosor de la sutura es un poco subjetivo la elección, pero es Mm, el más delgado que cumpla la función. ¿Por qué el más delgado que cumpla la función? Porque el material de sutura sigue siendo cuerpo extraño. exacto, Entonces sí. yo tengo que lograr dejar el menor cuerpo extraño posible. Mm, Obviamente tiene que ser grueso en comparación al subcutáneo de la piel, seguro. Pero ese grosor tiene que ser el justo necesario que cumpla la función. O sea, si un sí, cero ya cumple la función, estaría mal claro. elegir un uno o un 2. ¿Me entendés? Sí, a veces Cristóbal. igual es como a veces igual es como la comodidad de repente, como que con uno grueso, pa, se le metí, ¿no? Sí. Mira, yo en lo personal soy un poco cobarde y admito que siempre elijo como uno más de lo que cualquiera elegiría. Haciéndole Soy el un quite poco el cobarde. 3 así como. Sí, sí. Cristóbal, dígame. Ad consulta. ¿Puede ser Sí. la otra la distribución de la fuerza en la sutura? Exacto, Por ejemplo, exacto, el 4 en Cristóbal. X Qué buen son 4 grupo. puntos. Qué buen grupo, qué buen grupo. Exacto, entonces tenemos la seguridad, que no es lo mismo que la resistencia. Obviamente, si un patrón es más resistente, te va a dar mayor seguridad, pero la seguridad te lo da lo discontinuo. Pero un discontinuo puede, dependiendo del patrón, puede ser más o menos resistente, ¿sí? Que es lo que dice Cristóbal. O sea, un punto simple discontinuo distribuye o recibe su fuerza en dos puntos, ¿cierto? Un lado y en el otro. En cambio, un punto en X, esa misma fuerza la recibe en cuatro puntos. O sea, una sutura del mismo grosor, ¿cierto? Va a resistir más si lo ponemos en X que en simple discontinuo. Porque cada punto va a recibir un 25% de la fuerza en vez de un 50% de la fuerza. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, también tenemos que considerar algo de resistencia, porque está, nuevamente, llevándose todo el peso de las tripas. Entonces, no solo tiene que ser seguro, sino que resistente. ¿Sí? Eh, entonces ya estoy pensando en un patrón discontinuo y de resistencia. ¿Qué tenemos hasta ahora parecido? Discontinuo y de resistencia que tenga cuatro puntos de anclaje. ¿El tipo de punto estás Sí, pues el patrón preguntando? de sutura. Ujú. El X, Me gusta el uso vaginante, la verdad. Parece a mí. el U Sí, horizontal, Eso. sí, discontinuo, no. Ujú, sí. ¿sí? El punto de Halster, ¿cierto? Que es como cerca, o sea, lejos, lejos, cerca, cerca, sí, que es un U vertical. Mm, También es un sí, punto de resistencia. Y también sí, puede ser discontinuo. Miren, sí. el,
que es un U vertical, Mm, también un punto de resistencia. Y también puede ser discontinuo, miren, este, ¿sí? Es un U vertical. En vez de ya, un U sí, es que lo hago horizontal, más es un U paralelo. vertical. Ujú. También es discontinuo y es de resistencia, ¿sí? Y estos son los lejos, lejos, cerca, cerca. Son dos pasadas, a diferencia de esta, ¿sí? Como una pasada así circular. Bueno, todo eso pueden ser, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la tercera exigencia? ¿Qué es lo que va a determinar si ocupo un U horizontal o un X? ¿Cuál es la diferencia entre el U horizontal y el X? Los dos pueden ser discontinuos, los dos son de resistencia, pero tienen una diferencia. O sea, Que el plano, que es lo el, que tú decías, porque uno El va. tipo de afrontamiento, Rocío. Muy Ujú, bien, sí, muy bien. ¿Qué tipo de afrontamiento tiene el U horizontal discontinuo? El colchonero horizontal, de vaginante, ¿no? evaginante. ¿Y el X? Ese, no sé cómo decirlo, a plano, digamos. Aposicional. A eso. Aposicional. ¿Ya? Una ¿Y qué función. buscamos en esta síntesis? En el plano muscular. A mí me resulta el vaginante, pero no sé. Sí, Nunca he tenido problemas con el vaginante, pero he sí. hecho los Bueno, dos en todo caso. Y la verdad, sí. o sea, a mi parecer no he visto mayor diferencia, pero Sí. Aquí buscamos una posicional. Hoy en día la mayoría de los afrontamientos son aposicionales. Ya hay excepciones, hay escenarios, etcétera, pero sabemos que los afrontamientos aposicionales dan las mejores tasas de cicatrización, porque son los tejidos correlacionados, ¿cierto? Es como originalmente son. Y cuando tú los vagináis o los invaginas, están cicatrizando ante tejidos que tienen unas barreras epiteliales eventualmente, ¿sí? Entonces se demoran más en cicatrizar. Y por ende, entre más se demoran en cicatrizar, más dependen de la sutura, más tiempo están expuestos a que ocurra algo, una falla del material y que haya una dehiscencia, ¿sí? A rasgos generales, Rocío, yo entiendo que tus resultados pueden ser muy buenos con un evaginante, ¿sí? Pero probablemente esos afrontamientos se demoran más en cicatrizar que los aposicionales, ¿sí? Solo que no lo vemos. sí, sí, no puede ser. No, y Mm. después del body de cobre da lo mismo lo que te pongas, pero Ok, entonces elegimos un X en este caso. Ahora, lo mismo tienen que hacer para todos los tejidos. Yo no los quiero aburrir acá, así que lo vamos a pasar más rápido, pero ese es el raciocinio que tienen que ocupar. Tienen que pensar no solo qué tipo de tejido es y qué características tiene. Por ejemplo, el subcutáneo tiene dos tipos de exigencia. Todos tienen un tipo de afrontamiento como exigencia, que en este caso va a ser de nuevo posicional, pero además tiene la exigencia de disminuir espacio muerto, nada más, ¿sí? No tiene la exigencia de resistir carga, ¿sí? Tú podrías darle un material, un patrón de resistencia, pero no te va a servir de mucho porque en general el subcutáneo es pura grasa. Entonces, antes de que se rompa ese patrón de resistencia, se va a romper el tejido por la naturaleza del tejido. Entonces, tú no sacas nada con pensar en una resistencia en un tejido que no es resistente, a diferencia del plano muscular. Entonces, no es parte de su exigencia. Entonces, si tú tenés que hacer un afrontamiento posicional y disminuir espacio muerto, la verdad, las posibilidades de patrones se te abren N. Entonces, cuando tú tenés muchas posibilidades de patrón, tenés que entonces empezar a cortar en otra índole, o sea, ventajas y desventajas de cada patrón. Por ejemplo, aquí, como da lo mismo, podría ocupar un continuo porque no busco seguridad, ¿cierto? Y el continuo tiene de ventaja ser mucho más rápido que el discontinuo, por ejemplo. También tiene la ventaja de dejar menos material de sutura en el paciente, porque donde más se concentra el material de sutura, y un continuo tiene uno al principio, uno al final. Entonces, si tienes la libertad de elegir, puedes ver pros y contras de cada patrón. Incluso también preferencia del cirujano. Este me sale mejor, más rápido, siento que me sale más seguro. Perfecto.
¿sí? Yo generalmente hago continuo simple en este caso, ¿sí? Y el espacio muerto se cierra no solo agarrando los bordes para afrontarlo, sino que también haciendo un punto en profundidad, en fascia, ¿sí? Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Entonces, no solo lo juntamos los bordes del subcutáneo, sino que también lo pegamos a la fascia muscular, ¿ok? Y disminuimos espacio muerto. Eh, en subcutáneo, por ejemplo, en esqueleto apendicular, cercano a las articulaciones, yo ocupo simples discontinuos para hacer más elástica y flexible la cicatrización. Ahí sí puede molestar y sí hace la diferencia. Pero son detalles. ¿Ven? Escenario. Mismo tejido, diferente escenario. ¿Ok? Aquí elegimos simple continuo. Y en piel, bueno, en piel la única exigencia, si es que haces un subcutáneo bien cerrado, es el afrontamiento, aposicional idealmente, a no ser que sea reptil. El reptil necesita sí o sí evaginante, porque sí o sí se van a morir las escamas que están adyacentes al corte, al abordaje. Entonces necesita ser evaginante, esas escamas se van a morir y las de abajo van a cicatrizar entre sí. ¿Ok? Como les digo, hoy en día la tendencia es la posicional porque eso mejora la tasa de cicatrización. Aquí hicimos un subcuticular, la verdad. Podría haber sido un simple discontinuo, un X, un continuo simple, todos los que son aposicionales. ¿Ok? Pensé que esa era la última imagen, pero no. Bueno, aquí está un poco las suturas mecánicas, que no sé si lo pasó Felipe, que son otro tipo de manejo de la coagulación de tejido y corte de tejido y selle de los tejidos. Es como si estuviéramos ocupando un bipolar avanzado que sella, corta y coagula, ¿cierto? Pero sin la electricidad, ¿ya? Y con un poder de mascada mucho más amplio. De hecho, hay medidas, ¿cierto? De largo, un poco de ancho también, ¿sí? Y son muy prácticas para hacer cirugías como las lobectomías pulmonares, lobectomías hepáticas, ¿cierto? Cirugías intestinales, de anastomosis, de enteroanastomosis, ¿cierto? Algunas cirugías más complejas que tienen unas conexiones, por ejemplo, el Billroth 2 que está hablando Felipe, que tiene una conexión de intestino a estómago, etcétera. ¿Sí? También podemos ocuparlas, por ejemplo, para hacer una colecistectomía, está descrito, está un poco de más, pero también podríamos hacer la disección del cístico a través de una sutura mecánica, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo funcionan? Bueno, son una serie de grapas, fíjense ustedes, como corchetes, ¿cierto? Que están en dos filas. Y cada fila, a su vez, tiene un recorrido de tres filas solapadas entre sí de corchetes, ¿sí? Vamos a los videos para que quede un poco más claro, ¿sí? Entonces, bueno, hay laparoscópicas y de cirugía abierta. Espérenme un poquito, esto está exageradamente lento, no sé qué le pasa. Dame un segundo, voy a cerrar algunas cosas. No, el Zoom no lo voy a cerrar. Eh, ya, ok. Vamos a ver si con eso mejoró. Parece que no. Parece que empeoró. Vamos a ver. Sí, algo mejor. Entonces, fíjense, son dos hojas, ¿cierto? Como típico pinza, que al activar un gatillo, ¿sí? Empieza a avanzar una estructura que va soltando cada corchete, por decirlo de alguna forma, y se va enterrando en el tejido. Y una vez que están estas dos filas de corchetes. Fíjense que hay dos grandes filas, que cada fila tiene tres filas a su vez de corchetes solapados. Entonces eso hace una hemostasia perfecta. Y a su vez también tiene una hoja de bisturí interna como el bipolar avanzado que hace la sección de los tejidos. Entonces este es un ejemplo de una lobectomía parcial, por ejemplo, para una biopsia. También puede ser por un daño, un pinchazo, ¿cierto? De un pulmón que podemos sellarlo con esto, retirando esa zona pinchada.
Las pinzas generalmente son desechables, pero en una misma cirugía se pueden cargar varias veces. Entonces ponemos una segunda y sacamos un triángulo, ¿cierto? Que como les digo, puede ser para una biopsia, sacar un pedazo traumatizado, etcétera. ¿Sí? Ok, ahí sí era la última. Chiquillos, dudas, consultas, insultos. No, todo bien.